Listo, chicos, ¿qué tal, traders? Continuamos con la siguiente sesión de la estrategia soldado. La estrategia soldado siendo las 9:24 de la noche. Esta es una de las teorías que hasta hoy en día pues me ha impactado, pues lo que pude yo haber descubierto en este mercado, que cuando el mercado o cuando la vela hace un movimiento X, el mercado suele hacer una reversa de inmediato. Entonces, yo lo he separado en zonas, por zonas. ¿Qué quiere decir por zonas? De compradores y vendedores. Y va a haber unas zonitas donde vamos a trazar una línea y el precio, pues, va a querer romper esa línea. Entonces, al querer romper esa línea, pues, bueno, trazada que le podemos llamar un soporte o una resistencia. Entonces, el precio va a ser una reversa de inmediato y la entrada al minuto, claro, esa entrada va a ser al minuto, identifica el minuto, la entrada al minuto, que sería pues, la entrada al minuto, ya, entonces, esa entrada automáticamente va a girar y va a cerrar por encima de la fuerza que ha realizado. A este patrón yo le llamo, bueno, la teoría en la que yo puse, eh, eso, ¿no? Patrón con toca y corre. Entonces, nosotros netamente estamos aprendiendo el lenguaje del precio, lectura de velas. ¿Ya? Entonces, nosotros nos vamos a guiar en el historial de lo que sucedió en el pasado, que ha sucedido en el pasado, como visualizarlo hacia el futuro. Entonces, vamos a identificar una serie de movimientos donde el precio, pues, nos va a decir, hey, está bajando, digamos. Este es un ejemplo alcista. ¿Ya? Entonces, el precio está bajando. Yo identifico en el pasado, digamos, en este nivel, pues una zona donde el precio se ha detenido de una reversa, ¿verdad? Identificando, pues, el patrón originario o la vela originaria. Entonces, lo único que nosotros debemos identificar cuando el precio está cayendo es que justo en esta zona, si el precio rompe bajos mínimos o quiere romper, digamos, estas zonitas, el precio, bueno, tiene que hacer un movimiento fuerte. ¿Qué quiere decir al hacer un rompimiento, un movimiento así, y de inmediato volteas un rompimiento fuerte, que es visual, que se diferencia al resto de velas, que se va a diferenciar esa fuerza? Entonces, al querer romper los niveles anteriores, el precio me va a hacer un movimiento así, y con la misma voltear. Entonces, al dejarme ese punto y yo identificar esa fuerza de esa vela, yo de inmediato le doy un byte, un sube. Y esto lo vamos a ver en la práctica. Van a ver clarísimo y se van a enamorar de este movimiento. Que les va a dejar, yo hasta hoy en día lo aplico y entro con buenos lotajes. ¿Ya? Entonces, el precio va a llegar a un nivel y lo va a querer romper, sí o sí. Entonces, hay dos tipos de ruptura. Uno de continuidad, el que es lento, despacio, bueno, va tranquilo y va rompiendo. Entonces, a ese momento no. Entonces, lo que vamos a hacer es remarcar la zona, una línea, así. Entonces, si el precio va a querer llegar a romper, entonces, bueno, nos va a dar dos movimientos de engaño. Uno, bueno, les diría que cuando va despacio, 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 normal, el precio va a continuar. Pero cuando el precio hace un movimiento fuerte, fuerte, fuertísimo, que no está algo así como cuando sucede una fundamental, el precio da un movimiento fuerte, ¡ey!, baja y ¡pum!, con la misma sube, baja y con la misma sube. Entonces automáticamente yo en ese punto, en el más bajo identificando, le doy el trade y el precio siempre va a cerrar por encima de donde hizo esa reacción. Entonces, bueno, acá lo vamos a ver. Entonces, el precio, digamos, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. Vamos a ver ahí. Está bajando este patrón.
está bajando, y de repente en ese punto se detiene un segundo y hace ese movimiento. Baja con misma fuerza y vuelve a subir. Baja automáticamente, tratando de reventar esa zona y decirte, hey, baja. Es un movimiento medio raro, claro, ¿no? Da un golpe fuerte y se mantiene 1 a 2 segundos, bueno, a 3 segundos como máximo, entonces yo doy el trade. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que al siguiente movimiento, el precio de donde rompió o trató de romper esta zona, la zona remarcada, automáticamente, pues nosotros le vamos a ir en compras. Vamos a reventar en largos. Y el precio va a cerrar por arriba. Va a cerrar por arriba, sí o sí, al menos medio centímetro donde realizó ese movimiento brusco. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a dictar en sesión de Londres o Nueva York. Pues, esos son mis horarios. Londres y Nueva York. Algo así como está haciendo aquí. Bajó con una fuerza, miren. Aquí. Aquí. Ahí digamos. Ahí. El precio bajó con una fuerza y una volatilidad y cerró por debajo. Entonces, el movimiento se realizó en ese momento, pues lo vamos a identificar ya en el precio mismo. Entonces, bueno, la idea es que identifiquen ese volumen de inyección de dinero, que es un nivel de engaño y bien reconocido que va, y con la misma voltea, y por ende yo voy a ganar ese ITM. Entonces, ese movimiento no se da en cada momento, y cuando se da a los 15 minutos o 20 minutos, que mientras yo voy esperando pues la serie de informaciones que ya yo he estudiado, entonces yo lo aplico. Cuando identifico la fuerza única en un movimiento alcista. Mira, vamos a ver si el precio, miren ahí, miren, vamos a ver si hace un movimiento fuerte y después automáticamente, miren, rompiendo esta estructura. No lo ha hecho aquí. No lo ha hecho. Aún todavía no lo hace. Vamos a ver el euro dólar. Vamos a identificar ahí. Entonces, hace un movimiento, miren. En este caso no lo ha hecho y el precio va a continuar bajando. ¿Ya? Entonces, es un movimiento que es como que una fuerza que es fuertísimo. Es como cuando se te cae un objeto donde tus manos no pueden llegar, ya donde no puede llegar, y por ende tienes que hacer un sobreesfuerzo, ¿verdad? De estirar pues ese brazo al máximo y con la misma lo vuelves a sacar por, ¿no? Por el temor de que puede haber algo pues ahí, ¿no? Puede haber algo que el temor de mantenerlo ahí, sino que bueno, simplemente lo estiras y con la misma regresa tu brazo. Entonces va a ser lo mismo aquí, mismo movimiento, ¿sí? Viene, empieza a tocar fuerte y vuelve. Entonces, bueno, acá vamos a ver un ejemplo alcista. Este video va a ser súper corto, pero la información es demasiado brutal, es demasiado. Entonces, eso lo vamos a ver ya pues, en la práctica. Entonces, miren, es algo así como esto. Yo voy a trazar una zona de soporte. Es una zona donde interactúa muchas veces el precio y viene a ser esto el precio. Ahí. Es algo así. El precio rompe la estructura con una fuerza única y cierra por debajo. Siempre va a ser eso, siempre, pero siempre. Rompe la estructura, intenta subir en ese nivel, sube con una fuerza y con la misma cierra por debajo. Es lo mismo que acaba de realizar ahí. Baja con una fuerza, pero el precio siempre va a cerrar por encima de esa zona del soporte remarcado. Lo mismo que está sucediendo aquí. Miren. Ahí, por ejemplo, miren. De una zona donde ha sido una zona de soporte, el precio ha llegado y es aquí donde ha impulsado con una fuerza única, el precio ha subido. En ese momento no lo está haciendo, mira, está haciendo un movimiento suave. Suave está haciendo en este momento, mira. Entonces, eso quiere decir que el patrón va a continuar, esto va a continuar bajando. Y así, entonces lo que nosotros debemos hacer es identificar los saltos, bueno, vamos a trazar una línea o simplemente visual y cuando el precio intente llegar ahí arriba, intente llegar ahí en el precio, bueno, vamos a identificar esa fuerza del brazo que cuando, bueno, nosotros no lo vamos a repetir, ¿no? Esa fuerza que cuando no llega a mi brazo, pero tengo que estirar con una fuerza única, estirarlo como sea, bueno, en lo máximo que puedo y con la misma va a retroceder el precio. Ahí. Sube con una fuerza única ahí y automáticamente vendo y el precio da una reversa y cierra, sí o sí, va a cerrar en el nivel anterior, que es llamado pues un
un soporte y una resistencia. Entonces, mi nombre es Luis Antonio y esto lo vamos a ver en la práctica del día sábado. El día sábado, este patrón que es demasiado bueno, que lo vamos a ver cuando en real. Chicos, entonces, bueno, seguimos el día de mañana con la siguiente mentoría con el patrón bajista.